Muy buenas tardes. Em, Hoy vamos a presentar el primer tema en este ministerio que se llama Viviendo por Principios en esta última generación. El nombre del tema de esta oportunidad es El cuerpo como el último templo de Dios en esta última generación. Leemos en Romanos 8, 31 y 32. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué es tan importante conocer la verdad? En un mundo de tanta confusión, en un mundo donde todo el mundo dice una cosa y dice otra, ¿a quién creerles? Entonces, la Biblia nos invita a creer en la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Dice en Juan 17, 14, 19. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Esa es nuestra mejor guía, la palabra de Dios. No como, no para interpretarla o tener interpretación personal, sino que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, esa es la verdad, la palabra de Dios. Ahora, en este ministerio, como antes le había dicho, nuestras dos herramientas en casi todos los temas que vamos a tener es la Biblia y el espíritu de profecía. Sabemos que el espíritu de profecía fue dado por Dios a la autora Ellen White. Y ella ha escrito muchos libros ampliando lo que la palabra de Dios dice. Vamos a leer un texto de ella donde dice: durante el discurso dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración, y como mucho se está diciendo acerca de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en este nuestro día son con frecuencia un baldón para la causa de Cristo. Cuando ella dice baldón, eso quiere decir que hay muchos profetas que se hacen llamar profetas, pero su actitud, sus acciones y lo que predicen no están conforme al principio de la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que engañan a muchos, y muchos de los hijos de Dios son desviados de las filas de Dios por estos falsos profetas. Mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. No he tenido otra pretensión sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y para dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, me indicó, es llevar mi palabra. Surgirán cosas extrañas, y en tu juventud te consagro para que lleves el mensaje a los errantes, para que lleves la palabra ante los incrédulos, y por la pluma y de viva voz reproches al mundo y las acciones que no son correctas.
Exhorta usando la palabra. Haré que mi palabra te sea manifiesta. No será como un idioma extraño. En la verdadera elocuencia de la sencillez, con la voz y por la pluma, los mensajes que te doy se oirán de parte de alguien que nunca ha aprendido en las escuelas. Mi espíritu y mi poder estarán contigo. Eso se encuentra en la Carta 55 de 1905, citado en el en Mensajes Selectos, volumen 1, página 40. Uno, ella es la mensajera del Señor. El Señor le dio mensajes. Esos mensajes iban a estar en armonía con la palabra de Dios, iban a ampliar la palabra de Dios para que nosotros tuviéramos una guía que nos permitiera comprender más la palabra de Dios. Y además traía un mensaje dado por Dios y estaba guiado por el poder de su Santo Espíritu. Entonces creemos que la profetisa o la mensajera de Dios, como ella misma se hace llamar, recibió todos estos mensajes de parte de Dios para impartirlos al pueblo de Dios. Entonces, por eso la vamos a citar en casi todas nuestras presentaciones, porque creemos que sus mensajes están en completa armonía con la palabra de Dios y nos facilita el conocimiento y el entendimiento de esta misma palabra. Ahora vamos a hablar del primer templo. El primer templo se llamó el tabernáculo. El tabernáculo se construyó en el desierto cerca del monte Sinaí en el año 1512 a.C. Fue edificado siguiendo las detalladas instrucciones que Dios le dio a Moisés en la montaña. Entre los detalles de la construcción tenemos: la construcción ocurrió después que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto mientras vagaban por el desierto. Dios le dio a Moisés cada detalle del diseño y los materiales para el tabernáculo. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 20 al 40. Su propósito, ¿sí? Su propósito era que el tabernáculo servía como la tienda de reunión. Uno, como la tienda de reunión. Dos, donde Dios habitara entre su pueblo. Y tres, siendo un símbolo de su presencia y un centro de adoración. Entonces, el propósito era que sirviese para las reuniones del pueblo, que Dios habitara entre su pueblo, que fuera un símbolo y un centro de adoración para su pueblo y para los que rodeaban a su pueblo. ¿Sí? También se extendía a aquellos que no conocían a Dios. Eso iba a ser una, una herramienta para que otros conocieran a Dios. Y este era un templo movible, así que la estructura era movible cada vez que los israelitas o los judíos se movían al lugar donde Dios le decía. Esa estructura se movía con ellos y la presencia de Dios iba con ellos continuamente. Uno de los lugares donde se movió este templo fue a Gilgal, por dar un ejemplo de las veces que se movió. Ahora, el tabernáculo se destruyó cuando los filisteos lo saquearon en Silo alrededor del año 1050 antes de Cristo. Los israelitas llevaron el arca de la alianza a la batalla contra los filisteos en Afec, creyendo que el arca de la alianza tenía el poder para defenderlos, aunque ellos estuvieran lejos de Dios. Interesante eso, esa era su creencia, que aunque ellos fueran con el arca o sí, con el arca de la alianza, y ellos estuvieran en desobediencia o lejos de Dios, igual el arca era la que tenía el poder de salvarlos. Pero los filisteos ganaron esa batalla y, y capturaron o se robaron el arca. Eso está descrito en Primera de Samuel 4:18 al 20.
cuando el profeta o el sacerdote Elí descubrió que el arca había sido robado y que sus dos hijos habían muerto, eso le provocó a él también la muerte. Y eso está relatado en ese capítulo de la Biblia. Ustedes pueden ir y leerlos y ampliar más el conocimiento al respecto. Pero la presencia de Dios estaba en esa estructura y les acompañaba a ellos por donde quiera que ellos fueran, con la condición de que ellos fueran obedientes a Dios, con la condición de que ellos amaran a Dios y siguieran sus preceptos, y con la condición de que ellos se entregaran completamente a ese Dios y al único Dios que nos puede liberar y dar victorias. El primer templo o el segundo templo, el segundo templo, pero el primer templo no movible fue el templo de Salomón. El templo de Salomón fue construido por orden del rey Salomón de Israel y su edificación ocurrió alrededor del año 957 a.C. El propósito principal de su construcción fue servir como el santuario central para los israelitas, reemplazando el tabernáculo. Y fue un proyecto que el rey David, padre Salomón, había concebido. Entonces, después que el tabernáculo o la estructura movible se dejó de usar cuando el arca fue robada, eh, pasaron muchos años después de eso. Entonces, el rey David sintió la necesidad de hacer un templo de adoración donde la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Pero Dios le dijo, tú no lo vas a construir, lo construirá tu hijo. Y David hizo todas las preparaciones, eh, buscó todos los materiales necesarios y le explicó a Salomón tal cual como tenía que hacerlo, porque Dios también en este santuario o en este templo dio todas las instrucciones tal cual como tenían que ser hechas, como lo hizo con el primer templo que fue el tabernáculo. Eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes capítulos 5 y 6. Según la Biblia, fue el templo de Jerusalén, construido bajo el reinado de Salomón antes de Cristo. Posteriormente fue saqueado y destruido a manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor II, quien también deportó a los judíos a Babilonia, entre los cuales se encontraba Daniel y sus amigos. Eso lo podemos encontrar en Daniel capítulo 1, versículo 8 al 21. Cuando el rey Nabucodonosor invadió Judá y Jerusalén, se llevó cautivo a muchos príncipes. Eh, la mayoría eran príncipes del pueblo. Y entre ellos iba Daniel. Entonces, quiero leer Daniel 1 del 8 al 20. ¿Por qué? Porque Daniel, a pesar de que era un cautivo, conocía y entendía la importancia del templo donde Dios habitaba. Y él conocía y sabía que él mismo era el templo donde Dios habitaba. Entonces, él entendía que si él no cuidaba ese templo, él no iba a tener una mente clara para entender los propósitos que Dios tenía con él en ese reinado nuevo donde él se encontraba. Él entendía todas estas cosas y sabía que una de las cosas primeramente que él tenía que hacer era proponer en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, ¿cuál era la comida del rey? La mayoría de la comida del rey era vino fermentado, estaba a base de carnes impuras y entendemos que en Levítico 11 Dios estableció, hizo la diferencia de cuáles eran las carnes puras y las carnes impuras que el hombre podía y no podía comer. Él entendía todas estas cosas. Entonces, él sabía que el tomar vino fermentado iba a nublar su mente, iba a oscurecer su mente y no iba a permitir que él entendiera el propósito de Dios o lo que Dios le indicara hacer. Entonces él se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse, o sea, que no se le obligase a comer de esa comida. Y es interesante, ¿no? Porque es lo primero que se relata en el libro de Daniel, después que ellos los llevaron al cautiverio en Babilonia. Es lo primero que la Biblia relata. Ese episodio donde Daniel decidió serle fiel a Dios en cuidar su cuerpo a través de lo que entraba por su boca, ¿sí? En este caso, la comida. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Sí, estaba preocupado porque el rey le había dicho, no, esta es la comida que va a comer todos los cautivos. Entre el Daniel y los cautivos había muchos judíos. Pero entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe del eunuco sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Daniel se había propuesto en su corazón hacer esto, pero ya Dios le había dado gracias a Daniel con Melzar, el eunuco que estaba a cargo de ellos. Ya Dios había provisto el camino para ayudarle porque Dios bendice la fidelidad de sus hijos. Entonces ya el camino estaba aplanado para Daniel porque ya había gracia en Melzar para que él pudiera proponerle lo que Daniel le propuso. Le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Interesante, interesante que Daniel pide la dieta del Génesis 1:29. Cuando Dios te creó a ti y a mí, Dios nos indicó la dieta que debíamos de comer. Y esta dieta estaba a base de frutas, de semillas, de vegetales y de agua. Interesante todo esto, ¿verdad? Por eso es que traigo este ejemplo de Daniel porque nos aclara muchas cosas de la importancia de cuidar este templo, que es el cuerpo. Y dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. ¿Cómo estaban? Estaban muy bien, sin ninguna deficiencia y sin ninguna dificultad. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. Y dicho el rey que los traje, perdón, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No había nadie más inteligente, no había más nadie con sabiduría que ellos. ¿Y cuál fue su alimentación? A base de legumbres, a base de vegetales, a base de frutas, a base de semillas. Así pues estuvieron delante del rey.
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Había una gran diferencia entre Daniel y sus amigos y los magos y astrólogos. Un grupo servía a Dios y obedecía a Dios en sus principios y el otro no. Y la bendición de Dios se hizo manifiesta en el grupo que obedecía a Dios. Les dio sabiduría, les dio inteligencia y les ayudó a tener mentes claras de tal manera que cumplieran el propósito de que Dios tenía para cada uno de ellos. Y si ustedes leen el libro de Daniel, pueden entenderlo con más facilidad. Ellos pasaron por muchas pruebas, pero se mantuvieron fieles a Dios y Dios les dio la victoria, así como lo puede hacer con cada uno de nosotros. Ahora, el tercer templo o el segundo templo no movible es el templo de Jerusalén, que también fue construido allí en Jerusalén, cuya construcción inició Zorobabel en el año 535, tras el regreso del exilio babilónico y fue consagrado en el 516 a.C. Entonces se terminó la cautividad donde los judíos regresaron a Jerusalén y empezaron a construir un tercer templo o un segundo templo no movible. Em, Fue una estructura de culto judío que reemplazó al destruido primer templo de Salomón. Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, lideraron el proyecto de reconstrucción con el apoyo de los profetas Ageos y Zacarías bajo el reinado del rey persa Darío I. La reconstrucción se reanudó y el templo fue terminado y consagrado en la primavera del año 516 a.C. Así se construyó. Ahora, ¿cómo se destruyó? Este segundo templo, construido y expandido majestuosamente por Herodes el Grande, fue finalmente destruido en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas bajo el mando de Tito durante la revuelta judía. La construcción del segundo templo se relata principalmente en los libros de Esdras, especialmente en capítulos 1 y 6, y Nehemías al regresar del exilio babilónico. Su destrucción en el año 70 después de Cristo por los romanos se menciona en los pasajes del Nuevo Testamento como Mateo 24 y Lucas 21. Y también se hace referencia a ella en el libro profético de Daniel 9:26. Ya Jesús había anunciado en Mateo 24 la destrucción de Jerusalén, cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Él se refería al templo de Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el último cuerpo que quedará para esta última generación? No se va a levantar otro templo físico. El único templo físico que va a quedar para los últimos tiempos o para la última generación antes que Cristo venga por segunda vez será nuestro cuerpo. Por eso es que la Biblia hace tanto énfasis en entender que nuestro cuerpo es un templo, porque el Señor Jesús sabía que nosotros, la última generación, antes que Cristo venga por segunda vez, iba a ser ese templo movible. Interesantemente, el primero fue un templo movible, los dos últimos no fueron movibles, pero el último es movible, que somos nosotros, que nosotros somos los que nos movemos y la presencia de Dios está entre nosotros cuando nos movemos en nuestro cuerpo. Por eso es que la Biblia, repito, hace énfasis en la importancia de entender por qué debemos cuidar nuestro cuerpo. No lo cuidamos porque queremos vernos bonitos o porque queremos tener un buen cuerpo. Lo cuidamos es porque necesitamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, porque necesitamos tener mentes claras para conocer el propósito de Dios, porque necesitamos cuerpos sanos para poder ser útiles en la obra de Dios, para estar libres de enfermedades, ¿no? Y es interesante que el Señor dice en las bendiciones, ¿verdad? De cuando Él pronunció las maldiciones por desobediencia y las bendiciones por obediencia, dice
que si nosotros obedecíamos al Señor, ninguna enfermedad que atacó a Egipto nos atacaría a nosotros. Y yo creo que la palabra de Dios es verdadera y sus promesas se cumplen. Entonces la obediencia toma parte importante en este proceso de cuidar nuestro cuerpo. Ahora, en 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sos vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, en este versículo, Dios nos aclara y a ti y a mí que nuestro cuerpo no es nuestro y que nosotros no debemos hacer con él lo que queramos. Muchas personas dicen, bueno, es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero, de algo me tengo que morir, así que me voy a comer todo lo que yo quiera o voy a intoxicarlo con toda sustancia mala o voy a tener un estilo de vida insalubre, causando enfermedad a mi cuerpo porque es mío. Pero no, la palabra de Dios nos aclara que no es nuestro, que es de Dios y que por lo tanto Dios nos pide cuidarlos. Y porque además de eso, el Espíritu Santo mora en nosotros y necesitamos tener mentes claras para entender los mensajes que el Espíritu Santo quiere traer a cada uno de nosotros individualmente. Dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces la Biblia afirma acá y nos da la seguridad que usted y yo somos el templo de Dios, en el cual el Espíritu de Dios vive. Y si nosotros los destruimos por desobediencia, más adelante las consecuencias de esa desobediencia nos destruirán a través de la enfermedad, a través del dolor, a través de las malas decisiones. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos un cuerpo limpio y una mente clara para poder ser instrumentos en sus manos, para servirle y para poder glorificar su nombre. Ese debe ser el propósito por el cual nosotros y cada uno de nosotros debe obedecer las leyes de la salud. Entendiendo que tenemos dos leyes, tenemos las leyes morales que caracterizan o determinan o definen los 10 mandamientos y las leyes físicas que es las leyes de salud. Ahora, en El deseado de toda la gente, en la página 132.2, eh, la mensajera del Señor dice, y es interesante que ella en este texto habla de los templos de los que ya hemos hablado, que han existido, y lo compara con el templo humano que somos tú y yo. Entonces hay una relación em, muy cercana en este tema para poder determinar y comprobar que usted y yo somos el último templo en el que Dios quiere habitar en esta última generación. Dice así, en la purificación del templo Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina, ¿sí? El templo, ahí comenzó Jesús su ministerio, porque el templo estaba determinado y el propósito del templo era que la presencia de Dios, la presencia divina de Dios, estuviera en medio de su pueblo. Estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo, no solamente para ellos, sino para otros también, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Quiere decir que nosotros fuimos creados para ser un templo donde Dios habitara. Y no solamente nosotros los humanos, sino todas las huestes celestiales, porque aquí se habla del serafín,
¿sí? El serafín está cerca del trono de Dios. Hasta ellos necesitaban entender que habían sido creados como un templo para que Dios habitara en ellos. ¿Qué rompió esto? ¿Qué rompió? ¿Cómo fue destruido este templo? ¿Sí? Este templo, ya entendimos que los templos anteriores fueron destruidos por guerras y cómo es destruido este templo, este último templo que somos tú y yo, que es nuestro cuerpo, ¿cómo es destruido? Dice, a causa del pecado. La humanidad había dejado de ser templo de Dios. Cuando el pecado entra en nuestras vidas, hace una separación de Dios y el hombre. Y eso lo sabemos porque en Génesis, pues lo podemos encontrar como cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron el mandato de Dios, hubo esa separación, ¿sí? Se separó el hombre y la presencia de Dios en el templo humano no podía continuar viviendo porque el pecado los separaba. Pero hay esperanza. Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Entonces Jesús viene a este mundo, muere por ti y por mí, paga la paga del pecado que era la muerte que tú y yo teníamos que vivir, pero Él la vivió, murió para que tú y yo fuéramos liberados del pecado y hizo ese puente entre Dios y el hombre nuevamente. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Entonces Jesús hizo ese puente entre Dios y el hombre y entonces ahora nosotros, los seres humanos, nuestro cuerpo vuelve a ser el templo de Dios. Fue destruido por el pecado, pero fue construido nuevamente por el puente de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nos permite tener esa conexión con nuestro Padre Celestial nuevamente. Y a través de ese puente, a través de ese vínculo y a través de todos los méritos de Cristo Jesús, tú y yo podemos salir del pecado y podemos vivir vidas santas que nos permitan a nosotros obedecer las leyes tanto morales como las leyes de salud. Sigue diciendo, Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Ellos no entendían que la presencia de Dios que habitaba en ese templo era lo que hacía que ellos tuvieran el poder contra sus enemigos, el poder contra la victoria en el pecado. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros necesitamos entender que es el poder de Dios que nos ayuda a obtener victoria sobre el pecado. Pero el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a obedecer. Cuando la humanidad se junta con la divinidad, entonces Dios hace grandes milagros en nosotros. Dice, no se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumultos, de un tráfico profano, representaba con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sexuales y de los pensamientos profanos. Analicemos cómo está nuestro templo. Reflexionemos, perdón, cómo están nuestros pensamientos, a dónde son dirigidos, cómo están nuestros hábitos alimenticios, a quién queremos glorificar, al yo o a Dios. Dice, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Ya el camino está aplanado, ya el camino está
aplanado para ti y para mí para alcanzar la victoria sobre todos estos pecados de complacencia propia, de egoísmo, de malos hábitos. El Señor nos da el poder para poderlo hacer, para honra y gloria de su nombre. Ahora, sigue diciendo el mismo capítulo, seguimos leyendo en el mismo capítulo del deseado de toda la gente, página 132. Dice, vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando él se mostrare? ¿Se mostrará? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavador y sentarse para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. Todo está establecido, todas las guías están dadas para que tú y yo podamos salir del pecado, cualquiera que éste sea. Pero solo Cristo puede ayudarnos a hacerlo cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad y nuestra obediencia a Él. Sin embargo, el Señor no fuerza a nadie y no obliga a nadie. Es nuestra decisión, nuestro libre albedrío que le dice al Señor, Señor, te entrego mi voluntad, haz esa obra en mí. Dice, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré en él, a él. Él vendrá, no solamente por un día, porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud de su Espíritu. El Señor nos limpiará de todo pecado si nosotros confiamos que Él lo puede hacer. En la matutina 12 de noviembre, Dios nos cuida, así se titula, dice así, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Vivamos para Cristo, no vivamos para nosotros mismos. Si Cristo me dice a mí, por ejemplo, que yo debo de guardar el sábado porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley moral y ese es el principio que yo debo obedecer. Yo debo de obedecer a Dios y seguir ese principio para que me vaya bien, dice el Señor. Entonces, vivir para Cristo es obedecer su palabra, es obedecer sus consejos, es obedecer sus leyes físicas también, porque ellas están entrelazadas una con la otra y el mismo actor de ambas es Cristo Jesús. Dice, el hombre es hechura de la mano de Dios, su obra maestra, creado con un propósito elevado y santo. Y Dios desea escribir su ley en cada parte del tabernáculo humano. Interesante que el tabernáculo o el primer templo se llamaba tabernáculo y el Señor compara el último templo, que es tu cuerpo y el mío, como un tabernáculo. La conexión es perfecta y el Señor nos sigue dando luz para entender que tu cuerpo y mi cuerpo es el último templo
de Dios, donde Dios habitará en esta última generación. Dice, cada nervio y músculo, cada prenda mental y física han de guardarse puros. Dios tiene el propósito de que el cuerpo sea un templo para su espíritu. ¿Cuán solemne es entonces la responsabilidad que se confía a cada alma? Es nuestra responsabilidad. El Señor nos da todos los elementos y las herramientas que necesitamos, pero es nuestra responsabilidad y es nuestra decisión y es nuestro libre albedrío el que decide seguirlas o no. Si contaminamos nuestros cuerpos, estamos produciendo un daño no solamente a nosotros mismos, sino a muchos otros. Cristo murió para que la imagen moral de Dios pudiera ser restaurada en la humanidad, a fin de que hombres y mujeres pudiesen ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que existe en el mundo por la concupiscencia. Dice, no hemos de usar facultad alguna de nuestro ser para la gratificación egoísta, porque todas nuestras facultades pertenecen a Él y han de ser usadas para su gloria. El hecho de que a mí me guste no me da el derecho de comerlo si es algo que nos daña, porque nosotros vivimos para Cristo, no para gratificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar en este templo tu cuerpo a Cristo. La morada humana, el edificio de Dios requiere tutela estrecha y vigilante. Con David podemos exclamar, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Somos obras maravillosas de Dios. Eso se encuentra en Salmo 139, 13 y 14. La hechura de Dios ha de ser preservada para que el universo celestial y la raza apóstata puedan ver que somos templos del Dios viviente. La última generación tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Entonces, estas dos herramientas son nuestras mejores guías y es las que nos ayudan a reflejar el templo de Dios, donde Dios habita, no solo para nosotros mismos o para bendición de nosotros mismos, sino para que otros alrededor nuestro conozcan a Cristo y para que el universo celestial pueda entender que hay un remanente al final de los tiempos que va a ser obediente a Dios, que va a ser obediente a los mandamientos de Dios y va a ser obediente al espíritu de la profecía. La perfección del carácter que Dios requiere es la preparación del ser entero como un templo para que en él more el Espíritu Santo. El Señor reclama el servicio del ser entero. No nos pide una parte, no nos pide nuestra mente y podemos hacer con lo físico lo que queramos, o no nos pide lo físico y nuestra mente. No, somos un ser holístico, un ser completo que se forma o está formado entre la mente, las emociones, los pensamientos, lo físico, lo material que se puede ver y lo que no se puede ver, que es la parte interna. Y Dios lo conoce todo y Él quiere que todo pueda ser rendido a su servicio. Y cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente a través de la alimentación, a través del ejercicio físico, a través del agua, a través del descanso, a través del sol, a través de la confianza en Dios, a través de todos estos remedios naturales que el Señor nos ha dado, a través de toda la guía que incluye todo el mensaje de salud. Estamos preparados para honrar a Dios en nuestro cuerpo y nos hacemos un templo donde Dios habite para que puedan otros conocerle a Él también. Dice, desea, ¿cuál es el deseo de Dios? Dice, desea que hombres y mujeres lleguen a ser todo lo que Él ha hecho posible que sean. ¿Es imposible? No, Jesús lo ha hecho posible. Y en Jesús nosotros también lo podemos hacer posible. No es suficiente que sean usadas algunas partes de la maquinaria humana. Todas las partes deben ser puestas en acción
o el servicio es deficiente. Si nosotros estamos llenos de enfermedades, nuestro servicio a Dios es deficiente porque nosotros no podemos ayudar a nadie enfermo. Nuestra mente está enferma por enfermedades mentales, emocionales, nuestros pensamientos tienden al mal y nuestro cuerpo está enfermo. ¿Cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios en esas condiciones? Es deficiente el servicio que le damos a Dios en esas condiciones. Por eso es que el Señor hace tanto énfasis en que nosotros podamos cuidar de este templo. La vida física ha de ser cuidadosamente educada, cultivada y desarrollada, para que en los hombres y las mujeres la naturaleza divina pueda manifestarse en su plenitud, para que podamos entender los mensajes que Dios trae a nuestra mente a través del poder del Espíritu Santo, los podamos entender correctamente. Dios espera que los hombres usen el intelecto que Él les ha dado. Dios nos ha dado ese intelecto. Tenemos en el lóbulo frontal esa parte espiritual que Dios puso exactamente en ese órgano de nuestro cerebro para poder entender la voz del Espíritu Santo guiándonos y ayudándonos a entender lo que leemos, enseñándonos el camino por donde debemos de andar, enseñándonos a diferenciar el error de la mentira para no ser engañados. Por eso es que es tan importante. Dios espera que los hombres usen el intelecto que Él les ha dado. Espera que usen para Él cada facultad de razonar. Deben dar a la conciencia el lugar de supremacía que le ha sido asignado. Las facultades mentales y físicas con los afectos han de ser cultivados de tal manera que puedan alcanzar la más alta eficiencia. Así Cristo es representado ante el mundo. Entonces el Señor que construyó este cuerpo y que conoce cada nervio y cada músculo de nuestro cuerpo, nos da y nos pide que nosotros mantengamos esa mente saludable de tal manera que podamos usar la razón para poder tomar decisiones, no por sentimientos, no por emociones, sino por principios. Cuando yo sé el principio y el principio es el que me guía, sea en lo que como, en lo que bebo, sea con mis hijos, o en la crianza de mis hijos, sea en mi matrimonio con mi esposo, sea en la iglesia, sea en mi trabajo, cuando yo soy guiada por el principio de la Biblia y el Espíritu Profecía, entonces sé que camino por el camino correcto, el camino estrecho, el camino que me lleva hacia Dios y me permite tener una relación íntima con Dios y me permite glorificar a Dios en mi cuerpo, en mi mente y en todo mi ser. En conclusión, la palabra de Dios es nuestra única guía más segura. Los escritos de Ellen White son mensajes de Dios para su pueblo a través de ella. Dios a través de los siglos ha levantado templos para habitar con el ser humano creado por sus propias manos. El pueblo de Dios en esta última generación necesita tener un cuerpo limpio y sano donde el Espíritu Santo pueda habitar en ellos y una mente sana para poder entender el plan de Dios en sus vidas y de esta manera poder darle gloria a Dios y servirle a Él y a su prójimo. Y este es el sentido más especial de de este tema. Que el Señor les bendiga.